las compas marchando en reforma por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. El próximo 8 de marzo, las mujeres saldremos nuevamente a las calles en este país y en otros pidiendo la igualdad real, como venimos haciendo desde hace unas cuantas décadas. Conflictos, y quizás sea hora de explicar y de hacer llegar a todo el mundo lo que realmente significa ese término que tanto usamos las feministas. El género. ¿De qué se trata el género? ¿A qué llamamos género? Es un término muy complejo, es una herramienta de análisis que el feminismo utiliza y además sobre todo en el mundo académico, pero se puede simplificar mínimamente y eso es algo que vamos a intentar desde aquí con este pequeño vídeo. Empezaremos con un breve repaso por la historia del feminismo. Con el término de ola se conoce cada una de las etapas del movimiento feminista. Así lo acuñaron las historiadoras del feminismo. Hay dos ideas principales en torno a las olas, pero bueno, vamos a centrarnos en la más común y la más conocida, que establece la primera ola en la Ilustración, el movimiento ilustrado. Y tiene que ver pues con ese carácter humanista que tiene el feminismo. El humanismo es una filosofía que defiende que la naturaleza humana nos hace iguales a todas las personas. En esta ola destacan las figuras de Olympe de Gouges, que escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana como contrapartida a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no incluía a la mitad de las personas que habían participado activamente en la Revolución Francesa. Y en Gran Bretaña, Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer. Ambas autoras se inscriben en el movimiento ilustrado y la razón. Medio siglo después, en 1848, se firma la Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, donde un grupo de mujeres piden por primera vez en Estados Unidos el voto para las mujeres que estaban vinculadas al movimiento abolicionista de la esclavitud. Aquí nace la segunda ola del feminismo, que se conoce como sufragismo, por esa petición del voto de la mujer, aunque esta fuera su principal reivindicación, no era la única. Tenían reivindicaciones bastante serias con respecto a los derechos de propiedad, de elección del matrimonio, que tendrán sus frutos. Algunas historiadoras consideran esto el nacimiento del feminismo, porque a partir de esta ola es cuando se van a empezar a conquistar muy lentamente los derechos de las mujeres, que nos van a llevar casi 100 años hasta la siguiente ola. En 1948 se firma la Declaración de los Derechos Humanos y en 1949 Simone de Beauvoir publica su obra El segundo sexo, de la que hablaremos más adelante. Tras la Declaración de los Derechos Humanos ocurre una situación concreta tanto en Europa como en Estados Unidos. Durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres habían ocupado puestos de trabajo que normalmente estaban destinados a los hombres, sobre todo mujeres de clase media. Y conocen esa situación de tener un empleo remunerado. A la vuelta de los hombres de la guerra, estas mujeres vuelven a sus hogares y empiezan a entrar en depresión, a tener problemas de ansiedad y psicológicos.
porque obviamente la situación de confinamiento a la que se les somete no es de agrado para nadie. En este contexto, Betty Friedman escribe La mística de la feminidad para explicar a qué se debe todo esto que está pasando. En un momento en que la mujer ya tiene la igualdad legal, ya tiene todos los derechos, sigue sufriendo opresión y sigue estando subyugada al varón. Betty Friedman es la madre de lo que se conoce como el feminismo liberal, que tiene mucho éxito a finales de los 50 y la primera mitad de la década de los 60. El problema es que Betty Friedman se había centrado en la mujer de clase media, blanca, estadounidense, europea, y se había olvidado de muchas mujeres que estaban sufriendo discriminación y opresión en el resto del mundo. Sí, a mediados de los 60 va a nacer lo que se conoce como el feminismo radical. Nace de la mano de todos los movimientos sociales que surgen a finales de los 60 en una situación bastante complicada en el mundo, con la Guerra Fría, con la Guerra del Vietnam, movimientos pacifistas. Dentro del feminismo radical va a haber mujeres marxistas. Es un feminismo bastante de izquierdas y que además se va a posicionar políticamente. Por primera vez estamos hablando de feminismo como política. Una obra imprescindible es La política sexual de Kate Millett, y el feminismo radical acuña uno de los lemas más conocidos e importantes del feminismo: lo personal es político, porque va a entender la situación de la mujer, no solo de las mujeres burguesas que había visto Betty Friedman, sino de todas las mujeres y cada una de sus diferencias, las negras, las obreras, las burguesas, y va a entender que además el feminismo es algo transversal que atraviesa todos los estratos sociales y todas las situaciones. Esta duda llega a la academia, al mundo universitario, y los estudios feministas empiezan a inundar el mundo de la ciencia y del conocimiento, que durante mucho tiempo se había olvidado de la mitad de la humanidad. Y así va surgiendo esta herramienta de análisis y de estudio de esta situación de opresión de las mujeres que conocemos como género. Vamos a empezar a explicar en qué consiste esto del género a partir de un fragmento de una fantástica miniserie que realizó Televisión Española para narrar un momento concreto de la historia de nuestro país, que es cuando la mujer consigue su derecho al voto durante la Segunda República. ¿Por qué hemos de conceder a la mujer los mismos privilegios que al hombre? ¿Son acaso organismos igualmente capacitados? La mujer es toda pasión, toda emoción, toda sensibilidad. No es, en cambio, reflexión, no es espíritu crítico, no es ponderación y ni mucho menos sensatez. Las mujeres son histéricas por naturaleza y por ello son volubles, versátiles. Y yo me pregunto, ¿en qué despeñadero nos meteremos si concedemos el voto a la mujer? Creemos que el lugar propio de la mujer es el hogar. Es desgraciada una sociedad donde la mujer no se conforma con ser esposa y madre. Lo que vemos en estas imágenes estaba muy extendido, se conoce como biologicismo, y es una teoría que defiende que las mujeres nacen con unas características muy concretas que las hacen débiles, cuidadoras, anteponer los sentimientos de los demás a los propios, ser más sensibles, más preocupadas por la belleza, al igual que los hombres también nacen con una predisposición genética a ser más agresivos, más fuertes, más atrevidos, estar centrados en proveedores, y de ahí es de donde surge esa desigualdad y esa condición de la mujer subyugada al varón.
Las teorías van a ser desmontadas con el tiempo y sobre todo con los avances científicos, ya que el sistema, que es patriarcal y es opresor, se esmera muchísimo en intentar demostrarlo y lejos de demostrarlo acaba demostrando precisamente lo contrario, sobre todo aplicando el método científico. Aquí el feminismo acuña los términos de feminidad para referirse a esa característica de debilidad, de compasión, de cuidado de las mujeres y masculinidad a esas características que se suelen atribuir a los varones, fortaleza, ser proveedores, y todo esto lo considera producto de una socialización y nunca genético ni innato, sino que se va adquiriendo ya desde el primer momento en que se nace. Es el sexo el que condiciona a que los niños y las niñas sean socializadas con estas características, influyendo psicológicamente en ellos y en su evolución. Y esta es la herramienta que se considera esencial para que funcione lo que conocemos como patriarcado, otro término acuñado por el feminismo radical, que es ese sistema milenario que se basa y se fundamenta en la opresión de las mujeres y que además sin ella no podría funcionar. Todo esto es lo que conocemos precisamente con el nombre de género. El género es la herramienta básica del patriarcado para poder mantener sometidas a las mujeres. Por eso el feminismo lo quiere abolir, porque es un constructo social que nos oprime a las mujeres y que condiciona tanto a varones como a mujeres para que este sistema funcione. El Convenio de Estambul, que es la base de toda la normativa y legislación que se apruebe en la Unión Europea en lo que se refiere a violencia contra la mujer y que está ratificado por España y publicado en el BOE, se recoge que por género se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de las mujeres o de los hombres. El género es algo que varía, además, de una cultura a otra, de un momento histórico a otro. En el siglo XVIII eran los hombres los que llevaban tacones, hoy son las mujeres, porque es una herramienta que está estipulada en la comunidad concreta donde se desarrolla. Además, para las feministas, el género determina una relación de poder del hombre sobre la mujer. Y con esa herramienta lleva funcionando el patriarcado todos estos siglos. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantes luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa, soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria, soy la niña que subiste por la fuerza, soy la madre que ahora llora por sus muertas, y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas,
pedimos justicia, gritamos por cada